César Cortés Vega es escritor, productor multidisciplinario e investigador. Algunos de sus libros publicados son No tocar, Anotaciones sobre el riesgo postmexicano, ensayo, ediciones periféricas. Calibán no ha muerto, ensayo, colores primarios. Poetas esclavos, máquinas soberanas, ensayo, Centro de Cultura Digital. O Periferias y mentiras, textos sobre arte, banalidad y cultura, ensayo, Fomento a la cultura de Ecatepec. Tanuki y las ranas, novela, libros ampliados. Abandona Sicilia, novela, Anfibia editorial. Arx Poética, poesía, editorial literal. O Reven, 20º Premio Internacional de Poesía Navachiste. Ha presentado obra visual en México, España, Dinamarca, Irlanda, Japón y Ecuador. Estudió el posgrado en Artes y Diseño de la UNAM. Actualmente es presidente de la Asociación de Escritores de México. Hola Jimena, César, buenas tardes, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenido al Muchas gracias. preguntario. Buenísimo. César, para no perder ni un, ni un minuto, quiero empezar por una pregunta que yo creo que tú ya traes bien masticada, si no es que hasta digerida, y que te escuché por ahí, no solo como una pregunta suelta, sino como un tema puesto sobre la mesa para el diálogo. Y es, ¿para qué se juntan los artistas? Sí, es una pregunta que en realidad tiene muchas respuestas, múltiples algunas, o más bien múltiples respuestas, unas coincidentes y otras contradictorias, yo creo. Porque en realidad es que creo que el arte es muchas cosas, es decir, es una palabra genérica que evidentemente resguarda muchas prácticas, muchas subjetividades o muchas prácticas de la subjetividad, que no siempre, digamos, en el mismo ritmo. Pero yo creo que una de las respuestas posibles es que se reúnen para compartir el tiempo, es decir, una manera distinta de concebir el tiempo, como tiempo operativo, como tiempo productivo o distinta producción del tiempo, distintas Estaríamos maneras. hablando, perdón, aquí estaríamos hablando de las bellas artes. Pienso que sí, aunque ya ves que, bueno, pues hay muchas clasificaciones alrededor de la idea de las artes, ¿no? Es decir, históricamente no siempre han sido las mismas. Los escolásticos, por ejemplo, pues subdividían las artes en unas cosas totalmente distintas a las que concebimos ahora, porque no hay forma de evitar la política en el arte, es decir, la forma en la que la política modula nuestras subjetividades y luego además yo creo que el arte, los artistas, nos reunimos de algún modo para resistir un poco la objetivación del tiempo y la objetivación del uso de la subjetividad para un determinado fin productivo. Entonces, una forma, digamos, de negociar más allá, con una cierta equidistancia, que se mide justamente en esa reunión de artistas, negociar con ese centro es que los artistas estemos reunidos y discutamos no solo acerca del problema del arte como tal, sino acerca de cómo son o no incluidas nuestras maneras de ver el mundo. Esa es una paradoja, ¿no? Porque en esta resistencia al mismo tiempo pareciera que lo político nos divide y Sí. nos debilita. ¿Cómo ves Depende. el panorama ahora, aquí en México? Difícil, complicado, pienso, porque en realidad pues son tiempos de cambios, no solamente en el país, sino que bueno, pues evidentemente en el mundo la cosa está muy fuerte, muy interesante por un lado, pero que trastoca las lecturas
que habíamos hecho pues antes digamos, del poder y de las formas de, o no es que las trastoque, sino que nos lleva a otros momentos que imaginábamos superados. Pero es un eterno retorno, yo siento, la historia es un eterno retorno, de algún modo, y entonces, pues tenemos que adaptarnos. Yo creo que desde esa premisa es bueno, cualquier cambio es bueno, en la medida en la que incluso siendo ese cambio complejo, es decir, siendo ese cambio una crisis, las crisis siempre nos permiten negociar los significados. Es que el arte lo que hace es justamente negociar con los significados de lo que es posible y lo que no, y lo que es aceptado y lo que no. Entonces, creo que es un poco esa el centro de nuestra preocupación ahora debe estar en qué hacemos con esas subjetividades en función a esos cambios políticos. Luego, entonces, sí que es cierto que hay una premisa ahí también, y es quiénes somos los que debemos, o podemos, más bien, no debemos, pero también va ahí el debemos, ejercer el arte. Y ahí está un poco el tema, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los privilegios? ¿Es el arte un privilegio o no es un privilegio? ¿Somos todas y todos los que deberían utilizar el arte como un trampolín hacia las otras subjetividades o solo algunos? Entonces ahí está un poco el paradigma. Pienso que eh, por mucho que imaginemos que son todos, siempre va a haber una clasificación social que elimine la posibilidad de que algunos ejerzan su propia subjetividad. Es ahí en donde a mí me encanta el tema, ¿no? Porque es ese permiso de subjetivación del mundo y de su ejercicio el que me parece que siempre está en negociación. Y entonces algunos artistas a veces se juntan también, pues para proteger o ponerle un cerco a la posibilidad de que otros afecten sus propias creaciones. Y en otras épocas históricas, o siempre, pues también hay otros artistas que se juntan, pues para intentar abrir esos canales para que otras personas colocadas en una cierta manera de imaginar la vida y de imaginar sus subjetividades o de renunciar a ellas, puedan ejercer otras maneras de leer el mundo. Ahí está un poco, yo creo, el, uh, la diferencia, las pugnas, las peleas entre unos artistas de un lugar y otros artistas de otro, unos artistas con una concepción política acerca del mundo y acerca del Estado y del poder, y otros, ¿no? Entonces, pues hay muchas diferencias ahí. Yo creo que por eso es importante acercarse a los otros afines, porque el arte no se ejerce, por mucho que uno imagine, digamos, y la escritura es mucho así, y uno imagine que está escribiendo la gran obra o la gran idea o el gran poema o el gran ensayo, de cualquier modo, pues son los otros los que hacen parte de esa posible lectura del mundo que tiene cualquier creador. Pero además es que eso no solo se comparte mediante el estilo o incluso el formato, o el paratexto o la forma en la que se elija publicar alguna idea o en el caso de las otras artes, pues expresarla, sino se ejerce en la posibilidad de vivir el presente. A mí me encanta mucho un filósofo que se llama Paul Goldman, que es extraño, poco leído, porque en realidad su obra fue muy dispersa, no escribió demasiados libros y era era anarquista gringo. Y escribe, bueno, más bien tiene un concepto que habla sobre la recuperación del presente. Es decir, el arte yo creo que nos sirve para recuperar el presente porque quizás lo hemos perdido en la neurosis de lo real, siempre pensando en futuros o pasados posibles, pasados a rememorar o futuros posibles, se nos olvida que el presente es en donde se negocia cualquiera de esas dos formas de concebir el tiempo, es decir, el pasado se negocia en la medida en la que tengas una idea acerca del presente y leas el pasado, y lo mismo el futuro, pues según ciertas perspectivas, ciertas formas de leer tu mundo presente. Entonces, la recuperación del presente implica
hacernos soberanos acerca de nuestra propia vida. El arte en buena medida sirve para ejercer esa soberanía. Pienso Bueno, que pero ahí se subdivide quizá, ¿no? La soberanía persona, soberanía artista. Pero déjame retomar un poco. Em, para discutir si el arte es o no un privilegio, habría que preguntarnos qué es el arte. Pero y en todo caso, ¿a quién compete esa pregunta? Hacerla y responderla. ¿A nosotros, a como toda situación, artistas, a toda la sociedad? yo creo que sí, yo creo que sí, porque creo que es una pregunta con truco esa. Es decir, y el truco es la palabra misma, la palabra arte. Yo creo que la palabra arte es muy, Artimaña, ¿eh? artimaña. Es una artimaña, una estrategia, también una estratagema para protegernos. ¿A qué me refiero con protegernos? A que si no hubiera esa palabra, si no hubiera esa autonomía, y lo voy a utilizar con cuidado esa palabra, si no hubiese esa autonomía, entonces quizás nuestras ideas habrían sido sencillamente desaparecidas. Es decir, quizás esas ideas acerca del mundo y el ejercicio de la subjetividad habrían sido exterminadas. Lo fueron, de hecho. Lo fueron. Hay un libro bien interesante de Raoul Vaneigem, que es uno de mis autores preferidos, también un poco anarquista, partidario, más bien fue parte de los situacionistas cuando Guy Debord en el Mayo francés, pues de algún modo fundaron ese movimiento. Y habla, hay un libro hecho de fragmentos que se llama Las herejías. Y cuando uno lee esas herejías, en realidad lo que está leyendo son formas distintas de imaginar el mundo, las que sean, las que nosotros pudiéramos o no criticar en el presente. Y entonces es bien interesante cómo en el cristianismo, por ejemplo, había muchas concepciones, muchas derivaciones de cómo se imaginaba la lógica de Cristo, ¿no? Y entonces había pequeños pueblos que decían que no, que Cristo vivía entre nosotros y que en realidad estaba vivo y que no había muerto. Otros pueblos decían que Cristo era una mujer, otros que Cristo eran varias personas que estaban, otros que Cristo era el cuerpo de lo social. Y todas esas diferencias, no recuerdo exactamente, porque todos tienen nombre culturalmente, pero bueno, no lo recuerdo, pero todas esas diferencias fueron siendo eliminadas poco a poco. Entonces, ¿el arte dónde está ahí? Pues yo creo que en todas esas manifestaciones. En realidad el arte pues es un fetiche o un buen camuflaje para que los sueños no del todo regulados por una forma de pensar el presente, una forma establecida de pensar el presente, puedan pervivir. Puedan pervivir ocultos a veces, eh, digamos, en la conformación de una mercancía, que es muy problemático, pero otras veces no. Otras veces, sencillamente, en la fabricación de una sinfonía que va a desaparecer. El otro día platicaba con unos amigos y hablábamos del arte y el fracaso, que es un gran tema. Si, si uno como artista buscaba el éxito, o si por el contrario siempre, o qué era el éxito para un artista, o si siempre de algún modo te tenías que enfrentar al fracaso. Y yo pues era partidario de la última, no pensando como fracaso lo terrible, sino que intentando hacer un paralelismo con lo del crisis, pues el fracaso siempre te lleva a una cierta crisis y esa crisis siempre te enseña. Es decir, si nuestras miradas no fracasaran frente a la mirada hegemónica, yo dudaría de ellas. Cuando son, digamos, capturadas por la mirada hegemónica, también dudo de esa captura. No digo, no soy radical en ese sentido y no digo que es blanco o negro. O sea, habría que revisar cada caso y porque pues también la duda que surgiría en cualquier artista es el arte es un trabajo y un Ujú. trabajo que necesitaría darme de comer de algún modo. Si el arte, si el trabajo genera valor, ese valor tendría que traducirse en la mejora de la vida de mi círculo, de mi familia o mía nada más, ¿no? Y yo creo que es verdad. Pero en realidad habría que pensar cuáles son las condiciones mediante las cuales el trabajo nos roba el tiempo. Bueno, toma nuestro tiempo.
toma y adquiere nuestro tiempo, nosotros cambiamos nuestro tiempo de vida por ese trabajo para el sustento. Y entonces no siempre yo equipararía el arte a un trabajo. Es cierto que para poder subsistir, incluso cubiertos con esa máscara de arte, pues es bueno que lo utilicemos así, porque esa es una forma de subsistir, es nuestro camuflaje. Pero y Pero en también realidad no se es un talón de Aquiles, ¿no? Parecía, perdón que te interrumpa, te puede. escucho y me parece que en el arte no hemos sabido explicar, al menos en esta época, o por lo menos una buena parte del gremio, tal vez el más precarizado, no se ha sabido explicar en el sentido de que el arte es un trabajo, pero no. Y por lo mismo no sabemos hacer nuestras demandas, no sabemos mostrar que nuestro producto no es una mercancía como tal. Sí. Sí, es que es muy problemático, pero es bueno meternos en esa explicación, es decir, intentarla una y otra vez, porque en realidad para la conformación del mundo como está hasta ahora, digamos, porque no hay que olvidar que hay otras comunidades existentes que gestionan y generan otro tipo de relaciones económicas con su propio entorno y con su manera de concebir el dinero, las prácticas rituales o las prácticas artísticas o las manifestaciones que son importantes para las mujeres y los hombres, este, tenemos que explicarlo en este lugar y tenemos que reivindicarnos frente al estado de cosas, digamos, reinante, ¿no? Y entonces sí que es cierto que tenemos que hacer una equiparación con una mercancía, y es que se ha hecho. Mi primera carrera es la de diseño, justamente, y una de mis resistencias cuando yo ya estaba dentro de la carrera fue justamente que dije, me metí en la boca del lobo. Me metí en la boca del lobo y si no escapo rápido, se va a cerrar. Y sí escapé, la verdad sí escapé. Digo, respeto total a los diseñadores, porque además en el tiempo en el que yo estudié diseño, la cosa era un poco distinta a cómo es ahora, es decir, el mercado no estaba tan espectacularizado como está ahora. Sin embargo, pues ya la tendencia estaba clara, ¿no? El diseño surge justamente como una intermediación entre el arte, digamos, culto y las necesidades del mercado. Es decir, es una de esas estratagemas tanto del mercado y yo diría como de los artistas para poder subsistir. Y yo todavía en la negociación entre arte y diseño, cuando defendía un poco más al diseño, yo decía, es que los diseñadores son los que están marcando incluso la pauta de los artistas. Ahora yo criticaría eso mismo que decía en ese momento, o no lo criticaría, sino decía, y qué rudo es eso, porque los diseñadores, al menos los que se dedican digamos, a vender su trabajo y su subjetividad por un pago que alguien más dicta qué es lo que tienen que hacer, este pues sí, de algún modo modificaron hasta cierto punto las formas, las estéticas, o sea, la sensibilidad estética de muchos y muchas, ¿no? Porque Eh, pareciera que eso infecta también un poco el mundo editorial, ¿no? Y por lo tanto, el trabajo de los escritores. Totalmente. Sí, por eso hablaba yo un poco del fracaso y del éxito. ¿Qué es lo que verdaderamente la gente debería consumir y deberíamos moralizar, por otro lado, lo que los demás leen o los demás consumen como cultura? Es difícil, porque en realidad no es culpa del consumidor, porque el consumidor pues vive también su subjetividad de muchas maneras. Un trabajador que trabaja en una cadena de montaje y que finalmente este, mm, llega a su casa a las 10 de la noche y tiene chance de pagar Netflix, es ahí en donde el resto de subjetividad que le que queda para descansar, su tiempo libre, lo que se ha denominado tiempo libre, que es bien tramposo, porque en realidad el tiempo tendría que ser libre, pero no es libre justamente porque tenemos que venderlo, ¿no? Pero el tiempo que le queda libre lo utiliza en cosas ya prefabricadas. Y entonces las narrativas que se colocan ahí podrán ser muy diversas, sí es cierto, pero tienen un cierto límite en la visión de mundos. Y lo mismo pienso en el mercado editorial. Si un libro no se vende, es justamente porque no hay un público y aquí yo no tampoco quiero echarle, insisto, la culpa al lector,
o no tiene los recursos, los intereses para comprar un libro que le es un poco más complicado, más complejo, más abstracto, o X o Y adjetivos que no se nos ocurran, comparativamente a otro que sí llena sus expectativas. Y la pregunta ahí siempre es, ¿por qué llena sus expectativas este libro que, a los ojos de también alguien que esto está moralizándolo, un libro que no debería tener esos cánones, que no es tan bueno, ¿no? Es decir, yo creo que las subjetividades se negocian en los actos y en la presencia y en el hecho de que la gente nos reunamos o no, decidamos o no mantener estas ideas guardadas en nuestras casas, de nuestras moradas, o salir con ellas a ver qué pasa con ellas. Pues quizás no sea el momento, no siempre es el momento para que ciertas ideas puedan colarse y puedan finalmente generar hegemonía. Sin embargo, es más fácil hacerlo si uno está junto a las otras, los otros, los otras. Ahora, al momento de juntarse los artistas, seguramente surgirán a borbotones las diferencias. Pero aquí lo más interesante, porque las diferencias, claro, siempre serán interesantes, pero nos llevan a tantos vericuetos que nos van a alejar quizás de el motivo que nos lleva a juntarnos. Entonces, yo te preguntaría, ¿cuáles son los puntos que sí son más comunes? ¿O cuál es la pregunta que todo el mundo se está haciendo como artista? Y bueno, yo ahora hago parte de una asamblea, de varias asambleas, estoy en una asociación también de escritores, en fin. Y yo creo que el problema central son los presupuestos. O sea, ya el problema pragmático son los presupuestos, puestos, ¿no? Porque en realidad eso es lo que va a asegurar o no cierto tipo de de sustento, pero también de seguimiento a las obras. Ahora, yo siempre me mantengo un poco al margen de ese tipo, bueno, no al margen, sino yo no lo pondría en el centro. Sé que es una preocupación real, la más importante, pero en realidad yo no creo que deba estar en el centro, pero entiendo que también es un momento histórico particular, porque mucha de la subjetividad que está ahí dando vueltas, ¿no? En una época cada vez más necesitada de imágenes y de textos y de música y de todas las lógicas audiovisuales, hasta la inteligencia artificial finalmente se ha alimentado de ello, pues necesita de eso. Y entonces el problema es quién le está apostando a qué, es decir, qué organismos o qué Estado o qué empresa privada le está apostando a qué tipo de producciones que se están gestando y generando. Entonces yo Pues creo que la Amazon le está preocupación apostando a lo que se mueva. a lo que se mueva, a lo que le pague más bien, ¿no? O Sí, sea, lo que se mueva para hacer clink clink, ¿no? Blink blink más bien, ¿no? Es ahí en donde está el punto. Y entonces creo que la discusión que pasa por el presupuesto en realidad pasa por y mis poemas, por ejemplo, o mis maravillas técnicas pictóricas, o mi obra de teatro complejísima, y no me estoy, o sea, lo digo con cierto dejo de sarcasmo, pero no me estoy burlando porque pues yo estoy ahí un poco, ¿no? Es decir, sí que es importante colocarlo en esos términos y ver por qué estas cosas que uno está pensando de otra manera no están teniendo cabida en un mundo como el de ahora. Yo ahí le apuesto más a la juventud en el sentido de que tienen el pulso del momento, el pulso de cómo estas nuevas maneras o estos nuevos medios, o estos medios que cada vez están más precisos, son más ricos en posibilidades, se mueven y gestionan su propia técnica, sus propias técnicas. Es decir, el problema, la pregunta por la técnica en el arte no pasa nada más por las técnicas que usa un artista para generar su propia obra, sino las técnicas de todo tipo, hasta políticas, la tecne, que dicen ahí algunos filósofos, que implican el saber hacer, pues, el saber hacer una cierta cosa y el saberla difundir por un cierto medio, y quiénes son los que pueden leer esas técnicas. Es decir, ¿por qué necesitan leer el mundo a partir de eso? ¿Por qué el bailecito de TikTok finalmente es un éxito incluso para mí, que sí me cautiva y digo, ¿qué estoy viendo esta cosa?
pero lo estoy viendo y digo, bueno, es que ahí hay algo que sí me llama definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa crítica? Yo creo que es el punto nodal del problema. Y la cultura meme, ¿no? La cultura de los memes y ahora la inteligencia artificial, que ahora todo el mundo está escribiendo o haciendo cosas alrededor de la inteligencia artificial, que es Mm. un problemón, porque en realidad ahí está, hay un concepto de Marx que es General Intellect, que a mí me gusta trabajar mucho, que tengo una columna incluso que escribo solamente acerca de este concepto lo expando, lo achico, lo adapto para varias cosas, ¿no? Y En el General dónde? Intellect, ¿eh? ¿En dónde tienes tu columna? Es una revista que se llama Quiote, el Quiote, ahí hago el anuncio, porque es una revista más tendiente a lo político, pero somos un segmento de la gente que estamos escribiendo ahí, somos artistas, ¿no? Y bueno, la columna se llama Show Blitzkrieg, ahí para quien la quiera buscar, y va sobre estos temas, ¿no? Sobre la inteligencia social colectiva. Y la inteligencia social colectiva es un temazo para hablar de las inteligencias artificiales. La inteligencia social colectiva es justamente esto que decía hace un momento. O sea, nosotros nos sentamos a escribir un libro, pero en realidad toda la información que está ahí es de los otros y de los otras y de los otros, ¿no? O sea, no nos pertenece. O sea, nos pertenece porque nosotros la filtramos según nuestra manera, nuestro organismo y nuestras neuronas y nuestra manera de procesar la información y de finalmente haber aprendido una técnica para colocarlo de cierta manera. Pero en realidad esa información es común y entonces el general intellect es justamente lo que nosotros como sociedad hacemos y que está circulando normalmente digamos, en el tiempo que te toca vivir y la gestión de esa subjetividad se coloca en el trabajo y en la industria. Es decir, Marx habla de ese concepto justamente porque está hablando de qué es lo que hacen los obreros, o sea, la gente que está trabajando en fábricas o en cualquier, digamos, tipo de sistema productivo, cómo ese conocimiento que ellos van adquiriendo sabiendo utilizar los medios de producción que no son de ellos, dotan de conocimiento a quien tiene los medios de producción. Y entonces, lo que Marx plantea ahí es cómo recuperamos esa inteligencia social colectiva. Mi postura es que en realidad la inteligencia social colectiva está en todos lados y está en eso que llamamos tiempo libre, está en el ejercicio de nuestra vida y nuestros sueños y en la manera en la que organizamos nuestro librero o regamos nuestras plantas o tratamos a nuestros animales o platicamos con los vecinos o no platicamos. Eso es inteligencia social colectiva que eventualmente puede funcionar para que las sociedades avancen o no. Y la inteligencia artificial que está hecha de todos nuestros escritos y imágenes y cosas que hemos subido a la red, finalmente se la están robando y no nos están pagando un céntimo por ello. Y nosotros pensamos que cuando accedemos a ello, pues es gratuito y está maravilloso, pero en realidad lo que pasa es que ya hay una industria muy compleja atrás que se quedó con todo eso que también es mío y que yo no estoy recibiendo un céntimo por ello, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es un tema que me gusta mucho, porque no nada más se queda ahí, sino que al final, si nosotros nos hacemos dueños, recuperamos nuestra inteligencia social, le decimos a los otros, a ver, nosotros estamos haciendo aquí un taller de grabado, y nuestras técnicas son estas, y utilizamos estas tintas, y conocemos estas lógicas, y blindamos de algún modo ese conocimiento, que ahora es muy difícil justamente por las redes, pero discutimos Mm. sobre las lógicas y las maneras para poder blindar de algún modo ese conocimiento y que no se vaya a una industria que solamente lo va a utilizar para el desastre y la catástrofe y la ruptura y la locura del tiempo presente, sino para construir nuevas formas de vida, nuevas inclusiones que permitan que nuestro sobrante de subjetividad, es decir, todo aquello que no se aplica, que no se invierte de nuevo en la máquina productiva, que eso es lo interesante de esas lógicas, ese sobrante podemos hacernos dueños de ello. Digo, esto suena utopiquísimo, utopiquísimo, pero que en realidad está en todos nosotros, está en nuestros sueños. Yo siempre pongo el ejemplo de los sueños. Bueno, y la utopía siempre está en los sueños del artista, ¿no? Por eso Claro, es artista. exactamente. Y no habría que sospechar que hay ahí un punto ciego
en el sentido de que, retomando, el tema del presupuesto siempre ha sido el gran problema. O sea, el lema del artista es que se muere de hambre y ha sido así desde tiempos inmemoriales. Pero yo pienso que tiene que ver, más allá de la mezquindad del Estado o lo que podamos señalar, mm, no tendrá que ver con que no sabemos exactamente cuál es nuestro lugar en la sociedad, aunque lo tenemos bien memorizado en el discurso, pero ya en la práctica y digamos en lo más profundo, usando tu lenguaje, de nuestra subjetividad, no nos estamos mirando demasiado el ombligo y por eso, aunque no hablemos de becas y de ese tipo de cuestiones, eh, uno sale y pega su cartel de ofreciendo un taller de tal y cual. La gente no quiere pagar. Y si la gente no quiere pagar es porque considera que lo que uno está ofreciendo no vale ese dinero, ¿no? Eh, claro, podemos quejarnos, pero yo pienso que tal vez hay algo que estamos haciendo de una forma tal vez mediocre nosotros como artistas. Sí, en un segmento del problema. O sea, ¿por qué los otros necesitan un taller de guitarra, por ejemplo? Yo daba un tallercito en un lugar hace mucho tiempo, que todavía existe, y ya la Secretaría de Cultura lo retomó en la Ciudad de México, que se llama Centro Villurrutia, Centro Cultural Villurrutia, Sí, que en está la en la Condesa. Glorieta de Insurgentes. Ah, El tiempo en el que la Glorieta de Insurgentes ah, estaba absolutamente, era muy interesante, a mí me encantó y hasta lo utilicé como tema para una novelita que tengo por ahí. Y también para unos trabajos ahí de intervención y tal, bueno. Y mucha de la gente que llegaba al taller era gente que era su primer acercamiento al arte. O sea, a veces eran obreros, trabajadores del metro, me acuerdo que había muchos, amas de casa, gente que tenía una inquietud y que quería desarrollarla y que de algún modo ya estaban pensando, porque ya no era el común denominador, es decir, era gente que se daba permiso y que se sentía muy orgullosa de sí misma por estar finalmente cumpliendo algo de un deseo que no habían podido ejercer en su vida. Normalmente era gente mayor, aunque también iban muchos jóvenes, era de todo y había muchos talleres, ¿no? De grabado también. Daba una cosa muy rara que se llamaba laboratorio de situaciones, porque era una cosa así como medio de arte contemporáneo. Nadie entendía, no sé si incluso yo entendía muy bien de qué iba la cosa, pero era muy divertido, porque lo que hacíamos era acciones de intervención en la vía pública, y entonces la gente decía, pero esto es arte. Bueno, sí, y entonces más o menos yo les explicaba que era parte de las tendencias, de las vanguardias y bla, bla, ¿no? Pero lo que me gustaba mucho era eso, que la gente llegaba, si no como hoja en blanco, eso sería necio decirlo, pero sí llegaba con mucha ilusión y muchas ganas de hacer cosas. Y entonces yo creo que sí, que esto que mencionas es que no estamos viendo esa realidad eh, de este sobrante que decía yo, este sobrante que la gente tiene y que no sabe muy bien dónde invertir. Es decir, ese sobrante no es para el aparato productivo. No estamos educados para ello y tiene sentido que no lo estemos. Y tiene sentido no porque esté bien, sino porque la manera de ejercer la economía y la gestión del Estado y todo no lo contempla como parte de sus intereses. Es decir, ¿qué haces con las ganas de dibujar? ¿A quién le sirven tus ganas de dibujar? ¿A quién le sirven? ¿Para poner un cuadro en la casa? Eso ya implica una concepción determinada, que tiene unos ciertos cánones, una cierta lógica. esa Pero en es una realidad, grandísima pregunta. Creo que así por ahí va la cosa, ¿no? ¿A quién le sirven mis ganas de escribir? ¿quién le sirven? ¿Sí? Es decir, ¿para qué deberíamos consumirlo? Entonces, la pregunta ahí es difícil de responder si lo hacemos dentro de, de las cosas establecidas, de las cosas ya sabidas, de la economía.
Hay una frase de Bataille que yo siempre menciono, bueno, no es una frase, es un concepto de Bataille, de Georges Bataille, este escritor francés, medio como ligado a los surrealistas y tal, que es el gasto improductivo. Por eso hablaba de ese gasto que no, esa cosa que sobra, ese sobrante que no se puede invertir. El gasto improductivo es para nada. ¿Para qué? Pues para nada. O sea, y ahí es, pero ¿cómo que para nada? Pues entonces, no sirve. Bueno, ¿qué pasa con el tiempo libre? ¿Qué pasa con el tiempo vacío? ¿Qué pasa con la hoja en blanco? ¿Qué pasa con el espacio vacío? ¿La transparencia tiene sentido o no tiene sentido? ¿Se puede tocar o no se puede tocar? ¿Qué sentido tiene que lo toquemos? Por eso yo digo que el arte es un protector, una pastilla para hacernos invisibles y no ser demasiado peligrosos. Porque el peligro sería colocar sentido en el vacío. Otras culturas, Bueno, sí, siempre ha sido, ¿no? Políticamente, sobre todo. totalmente. Es decir, me encanta, por ejemplo, que no la conozco por entero, pero me encanta la historia de algunas comunidades indígenas que desaparecieron sencillamente del registro, como los wixárikas, por ejemplo. La Mm. comunidad wixárika se fue a las montañas y estuvo 2 siglos. Nadie sabía de ellos, quizás había algunos vestigios por ahí, pero nadie sabía de ellos. Y luego, bueno, son descubiertos, es decir, salieron a la luz, hubo gente que se acercó a ellos y se dieron cuenta de que justamente eso que parecería vacío no es vacío, que es otra cultura, otra manera de percibir el tiempo, el mundo, las relaciones con la naturaleza, las relaciones con los animales, con las entidades tutelares, con la lluvia, con el viento, con todo. Mm. El ejemplo lo tenemos en nuestras narices, pues los tenemos ahí. Lo que pasa es que no se trata solamente de pensar el arte en los términos de la adaptabilidad productiva de un determinado sistema, sino como un gasto que tiene una otra forma, una otra economía que quizás pueda invertirse en otro lado, en la bolsa del vacío, diría yo. Pero ese Pero vacío, es que ese vacío nunca es hueco, porque en sociedades neuróticas está lleno de ansiedad y ahí es donde entra el arte tal vez incluso como medicina. sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué es medicina y el arte? Porque finalmente le está enseñando al otro que su manera de construir la historia, su propia historia, puede tener derivaciones o puede incluso tener un ejemplo alterno que no contemple la debacle, el desastre, iba a decir crisis, pero la crisis yo siento que, es decir, esa crisis tiene sentido porque está señalando un problema que va más allá del individuo, pero también que esa crisis tiene solución, que esa crisis no es que tenga solución en los términos de adaptarse al lugar, sino quizás que tiene solución si sabes ocupar los vacíos, las grietas que el propio sistema te da y está llena de grietas, el sistema está lleno de grietas, o colocarte a una cierta distancia e intentar una otra cosa. Yo el otro día decía también en una conversación, decía, bueno, finalmente tenemos digamos, una manera una epistemología del Estado que nos han enseñado nuestros padres. Es decir, en el segundo uno, cuando vimos el gesto de nuestro padre o nuestra madre, estamos ya absorbiéndolo y eso es absorber cultura. No es que no sepamos nada, sino que en el primer momento ya se nos está enseñando una manera de reaccionar. Y eso que nosotros vemos aparentemente neutral tiene una carga ideológica impresionante, ¿no? Como cualquiera otra de cualquier sociedad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros entonces estamos moldeados a partir de ello, porque así como nos sobaron cuando nos caímos la primera vez, la segunda ya, el llanto ya tenía técnica teatral, ¿no? O sea, Pero ya salió. y ahí también como artistas juntándose, pareciera una inercia estarnos quejando del presupuesto. Sí, No sí, sí, sí. resuelve. Ajá. Pues no Oye, resuelve, a menos que las conversaciones vayan a mayor, pero la gente se resiste mucho digamos, a ejercer un pensamiento crítico que cueste trabajo. O sea, yo ahí
lo estoy en esta columna que va a salir ahora justo de lo que te decía de esta cosa de General Intellect, estoy hablando de la diferencia entre simpleza y simplicidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en efecto, sí, simple dos veces bueno, ¿no? O sea, lo complejo sí simple dos veces bueno, porque te obliga a ser comprensible. A mí me cuesta a veces un poco de trabajo, por cierto, pero sí lo intento, ¿no? Eso es, me parece súper loable. Pero lo que no me encanta es renunciar a la complejidad, porque el mundo es complejo no porque sea complicado, sino porque tiene muchos factores que desde mi punto de vista es bellísimo poder observar, ¿no? Es decir, si nos quedamos con la simplicidad del mundo, nos quedamos con una simplicidad que en realidad es muy compleja como el gesto de nuestro padre o nuestra madre que está lleno de carga ideológica que Mm. no vimos y que es aparentemente transparente, pero que no es transparente, que está cargado de cosas, y entonces imaginamos que esa es la simplicidad. Poder desarticular, si no el gesto de nuestra madre, nuestro padre, porque quizás no fue un gesto, quizás otra cosa que casi nadie se acuerda, Un subgesto, ¿eh? un subgesto. Un subgesto, sí, o un pregesto, ¿no? O algo así. Si bien no eso, podemos desarticularlo, si hay ciertas cosas en la operatividad del mundo que podemos desarticularlas, y con eso, sí, bueno, tiene que ver con eso un poco. Pienso que es, eh, claro, sí, que la, el hecho de que podamos ejercer otras formas de ver el mundo con distintas manifestaciones da la posibilidad de desarticular algunas de las operaciones que tenemos tan aprendidas, tan bien aprendidas para operar junto a una manera de relatar el mundo. No es que esté mal ciertas maneras de relatar el mundo, porque además no es una sola, sino que, digamos, una sociedad, un país o incluso una colonia, la familia misma, es decir, cualquier organismo social, desde los más pequeños a los más grandes, pues tienen muchas vías de acceso, o más bien muchas posibilidades y también muchas vías más bien de salida. Y algunas de ellas fabrican también subjetividades bien interesantes, maravillosas, en donde, no sé, el amor o la fuerza o el espíritu se manifiesta de maneras increíbles, a pesar de esos modos, es decir, a pesar de esas formas de entenderlo, ¿no? O a pesar y a favor, vamos, porque parece ser que habría que estar siempre en contradicción. Creo que tiene su propia dialéctica, pero que la dialéctica no puede reducirse, o menos ahora, o es más difícil reducirlo a una tesis y una antítesis y ya, ¿no? Sino que en realidad hay muchas cosas que operan al mismo tiempo, que están afectando el mundo en una manera de verlo y también en la otra, ¿no? Entonces la síntesis pues es una cosa complicada que depende de muchos factores. Y en ese sentido pienso que no es que haya que afectar todo lo mundano, por decirlo de algún modo, pero sí al menos ponerlo en juego para que se mueva, porque eso sí tiene que ver con no me gusta hablar de evolución ni de progreso ni nada de esos conceptos que a veces pues son un poco lineales, pero sí de movimiento, de transformación, de mutación. El mundo es mutación constante, ¿no? No habríamos sido lo que somos si no hubiésemos cambiado y cambiado y cambiado, ¿no? Entonces, para ciertos intereses, pues los cambios deberían de darse más lentos que rápidos, o incluso habría algunas capacidades que nos podrían servir mucho ahora y que seguramente tuvimos en la genealogía de nuestras propias sociedades y que fuimos perdiendo, pero que, por ejemplo, cuando vemos a pueblos como los Wixárika o los Rarámuri, pues nos damos cuenta de que están ahí y que tienen unas maneras de ver las cosas y el mundo que les son muy funcionales a ellos. Me resulta también hablar en términos positivos de felicidad. No diría yo que son más felices que nosotros, sino diría que son capaces de extender su ánimo a unas posibilidades de las que nosotros quizás descreamos o que ni siquiera estamos pudiendo ver, y que la mutación debería de darse según los ejemplos de humanidad que están en este presente, ¿no? Ya no recuperar quizás, digo, también están los libros y los relatos, pero esos relatos se pueden corroborar con cosas que también existen ahora, ¿no? Entonces, pienso que el arte permite
gestionar esas otras voces, esas otras maneras, esas otras miradas incluso en nosotros mismos, ¿no? Es decir, por eso yo aludí a los sueños, porque me encanta este sobrante de los sueños. El otro día ha estado dando vueltas por muchas conversaciones por ahí que he tenido últimamente, pero es, ¿soñamos o no soñamos capitalismo? Mucha gente dice, solo soñamos capitalismo. Yo digo, sí soñamos capitalismo y a veces no soñamos capitalismo, soñamos una cosa muy interesante, muy rara, muy extraña, muy llena de deseo, llena de magia, llena de fuerza, ¿no? Estaba leyendo el otro día una cosa que incluso Pero los sueños, sueños son, los ¿no? sueños son, O sea, son en ese sentido creo que somos un tanto hipócritas, incluso si volteamos a ver a comunidades indígenas como las que mencionas, o si volteamos a ver a San Francisco de Asís, o si volteamos a ver a cualquier cosa que nos maraville, pero en los sueños, ¿no? Como que ya si lo tenemos que trasladar a la realidad práctica de la civilización, ya no nos parece tan interesante. a nosotros porque somos muy productivistas. ¿Y por qué lo digo? Porque curiosamente, y eso ya no está planeado, esas son de esas cosas maravillosas que pasan en los rizomas de las conversaciones, y es que me acabo de acordar que tengo quizás la anécdota perfecta para esto. Bueno, es una cosa que leí en un escrito, en un paper de estos libros que hacen en las universidades sobre pues, las ponencias que presentan en los simposios y tal, ¿no? Y entonces decía en ese lugar cómo justamente los que llaman ahí tarahumaras, que son los rarámuri, cómo utilizan los sueños para culpar, es decir, si alguien, dicen en el ejemplo, si alguien mata a una vaca en el sueño, es castigado en la realidad. Yo no dice desde el racionalismo, dice, ¿cómo crees? ¿No? O sea, pues nomás lo soñé. No, ahí sí tiene un significado. Qué interesante. Y no sé si esa linealidad con la que estamos acostumbrados a observar el mundo sea la correcta. Yo digo que no es correcta, que no se trata de un problema de corrección, sino es la funcional ahora. Pero yo creo que el artista sí sueña en en sus textos o en sus danzas o en sus puestas en escena. Sí sueña y hace realidad sus sueños. Si rompiéramos la frontera de esa autonomía, ese es mi sueño, digamos, ¿no? O sea, más bien mi ilusión, ahí un poco ingenua incluso si tú quieres, pero me gusta mucho, y es si se rompiera la autonomía, esta que se llama la autonomía del arte, en términos de esta protección, esta mascarada de los artistas que somos o no funcionales a las necesidades estéticas de una comunidad, y decimos, somos gente que podríamos pensar en otras sociedades, en otras maneras de organizar el tiempo. Pon tú que no castigar a alguien que sueña con que mató una vaca, ¿no? O sea, sino otras cosas. Eso, por supuesto, tiene una cierta A los que función. sueñan no, pero a los que las matan sí. No, pues por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay una cosa que negociar. O sea, que negociar en términos de golpe de mesa, ¿no? O sea, yo Por eso recuerdo, digo que estamos tibios, sí, porque hay un montón de cosas ahí de las que no estamos hablando. Siempre está el presupuesto al centro. ya, totalmente, totalmente. Y es que es involucrarse desde la sensibilidad, involucrar a los otros desde la sensibilidad en los problemas que aparentemente no son nuestros. Y sí que son nuestros, ¿no? Desde los más pequeños, desde el problema del aire, bueno, que no es nada pequeño, porque es la contaminación también, pero digamos el problema de incluso de cómo, de qué especies de plantas siembras o no siembras en determinado lugar, de tal manera que pueda florecer o pues se puedan comer a otras especies, ¿no? Hasta pues lo más evidente que es, claro, ¿no? O sea, la migración, el trato, la venta de humanos, ¿no? El esclavismo que todavía seguimos teniendo en nuestra época, que es que moderna. O sea, pero bueno, en fin, sí, hablar de ese tipo de problemas es lo que deberíamos pasar también por el tamiz del arte, ¿no? Si el arte tiene soluciones para eso. Lo que pasa es que eh, se nos, nosotros mismos nos hemos también relegado en esa autonomía para protegernos. Es que a mí me parece, yo no sé ya si terminé lo de la anécdota de Vaneigem, pero sí que es cierto que todos esos pueblos que soñaban, digamos, o que pensaban más bien que el Mesías tenía unas formas totalmente distintas, fueron eliminados. Fueron eliminados.
y por una iglesia centralista que los fue matando uno a uno, y ahí hay muchas crónicas acerca de cómo los castigaban. O sea, y entonces yo pienso que detrás de muchas de las prácticas artísticas, yo diría, de todas las que son honestas con su propia sensibilidad, está la salvación de una forma de entender el mundo, la salvación de una sensibilidad, para no decir espíritu, pero sí de una sensibilidad particular que merece vivir y que merece también imaginar mundos posibles, mundos nuevos. ¿Por qué censurarías espíritu? No, no lo censuraría, sino que siempre me coloco cuando hablo desde una coartada racionalista, y digo es una coartada racionalista, es decir, para poder convencer, para poder tener una interlocución Más generalizada con un amplia. lector y más amplia, no toco esos territorios, pero sí diría espíritu, por supuesto. César, ¿tienes en tu Facebook, la imagen de portada, no sé cómo se llama, eh, una fotografía de una manada de elefantes caminando sobre unas montañas de basura? Si esa imagen fuese una pregunta, ¿cuál sería? Yo creo que puede tener varias, pero creo que una es... no sé, una pregunta. No quiero ponerla en la catástrofe, porque esa imagen me gusta mucho también porque habla de la vida, a pesar de. Y entonces la pregunta sería, ¿la vida es posible a pesar de todo lo que nos indica que sería terrible, sería no posible? Y a mí me encantan esos elefantes caminando por esas montañas, porque pueden estar, no les importa, quizás sí, ¿no? Quizás sí perciban el mal, pero en realidad el problema no es este, el mal evidente, el mal que está evidenciado en ese basurero, esa montaña de basura, sino el mal es no poder ver que la vida sigue reproduciéndose ahí, que seamos capaces de no concebir que la fuerza de lo vivo tiene mil formas para reproducirse y plantear soluciones. Y entonces quizás esos elefantes no están tristes, digamos, o sea, no me cuento una mala historia ahí, ¿no? Debería ser más compleja esa historia, ¿no? Quizás sí sería melancólica, sí sería, en algún momento tendría sus problemas, pero esos elefantes están juntos caminando, ¿no? Yendo hacia un lugar, ¿no? Seguramente van a dormir por ahí, ¿no? Perdón. A mí me hace pensar eh, en algo que dijiste en alguna, no sé si fue una entrevista o una conversación con alguien. Hablabas tú de la invisibilización del mal. Lo pensé, lo conecté con eso porque pensé, este ha de ser uno de estos países, no sé, africanos en los que los otros países europeos mandan toda su basura, ¿no? Y parece que no hay basura, parece que toda esa basura se ha reciclado y no, porque no la vemos, pero está allí. Yo soy más pesimista en ese sentido. Pero me gustaría ya pasar a este asunto de, em, una vez más como artistas, como escritores quizá, ¿cuáles son los males que están invisibilizándose o que deberíamos Sí. de O sea, yo sacar? creo que todos los que conocemos el aparato, esta es una idea de Jean Baudrillard, ¿no? Que tiene un libro que se llama La transparencia del mal. Y uno de los planteamientos, de sus planteamientos es cómo los aparatos, bueno, las formas estéticas contemporáneas, las formas de manifestación, lo que tienden a hacer es a transparentar el mal, a hacerlo invisible como para que no se vea. Y entonces tenemos ciudades pulcras, ciudades perfectas, ciudades en donde todo es cristal y reflejo, y todo es pasadizo hacia las albercas o hacia las oficinas perfectamente diseñadas en programas de simulación y tal, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el mal? Parecería que no existe. Y el mal siempre se va a la periferia. La gentrificación es un poco eso, es una manera muy, muy práctica de explicarlo,
porque entonces todo el proletariado, por ejemplo, urbano, que normalmente iría a los centros, pues es desplazado hacia las periferias. El mal está en la periferia y entonces habría que ir de nuevo mandarlo al centro. Y yo creo que sí, yo por eso descreo un poco del arte bonito, digamos, ¿no? Del arte decorativo, pero no solo decorativo, sino técnicamente bien realizado, si no está reflexionando acerca de cuál es el tipo de producción que hay detrás de esa técnica, el tipo de aprendizaje, qué quiere decir ese saber hacer, esa técnica, ¿no? Y entonces yo prefiero, sí, un arte que hable de, no de la verdad, porque también es demasiado demagógico eso, pero sí de algo que quizás no está siendo visto, no siendo observado. Y entonces, pues lo grotesco por lo pronto podría ser una de esas formas. Es decir, es necesario, un poco en ese sentido, elevar el espíritu a costa de, o más bien el espíritu puede encontrar las salidas como esos elefantes Ujú. a pesar de ese mal que está ahí. Y entonces yo diría que el mal es el bien, como los situacionistas decían, el espectáculo es el mundo realmente invertido. En realidad el espectáculo lo que hace es invertir las condiciones, no porque la cultura no invierta normalmente los valores, no los trastoque, les cargue de nuevos significados, sino porque el espectáculo lo que quiere es vendernos un bien que es disfrazado de un mal, más bien disfrazado de bien. Y entonces observar el mal, el problema, digamos, el problema, las contradicciones, implica un cierto tipo de bien en el sentido de que al menos estás comprendiendo que la lógica humana o la lógica natural tiene también comportamientos que quizás no nos gusten moralmente y frente a los cuales hay que tomar decisiones, hay que tomar una postura, hay que hacer algo. Y va un poco por ese lado. Entonces, pienso que prefiero un arte de la basura, pues, en ese sentido, un arte que no haga arte basura, que no haga más basura, por supuesto, sino que reflexione acerca de las condiciones reales de esa basura, pero que diga, de todos modos, los elefantes están ahí, ¿no? Están caminando, Ujú. están buscando comida, quizás van a comer porquerías, ¿no? Como nosotros lo hacemos también, pero están viviendo. Y entonces, ¿cómo hacemos para poder transitar ese espacio sin mancharnos y mancharnos con la verdad modificada, la verdad no absoluta, sino la verdad que podamos construir entre todas y todos, ¿no? Ujú. Una verdad que no sea timorata, pero más bien falsa, engañosa. Todos estos son términos positivos, negativos, siempre habrá que revisarlos, siempre tiene que ver con un contexto histórico y de una ideología, dependiendo de dónde hayas nacido, dónde crecido, con quiénes conversas, cuáles sean, digamos, tus maneras de pensar las maneras de pensar el mundo de la gente que te formó. Pero de todas maneras, pues es bueno hablarlo para saber cuáles son las contradicciones del mundo, ¿no? César, te quiero hacer una pregunta que es casi personal. Bueno, es algo personal, aunque tiene que ver con lo que estamos hablando, pero me gustaría como enfocarlo a ti, César Cortés Vega. Em, ¿Qué condiciones son innegociables para ti como artista, como creador? Y, siempre se puede negociar. Pienso que la negociación es intentar encontrar el sentido y encontrar la grieta. Quizás el lugar en donde no puedo encontrar una grieta para poderme resguardar es el lugar al que le corro. Pero ahora tuve una mala experiencia con la burocracia universitaria, digamos, pero que además es una universidad este, en un espacio de arte, digamos, en una facultad de artes, pues, que sí me parecía que era terrible, ¿no? Terrible la burocracia, y que la traduciría en instrumentalización, ¿no? Es decir, quizás el darme cuenta de que estoy siendo instrumentalizado de manera excesiva, porque pues
purista está muy difícil imaginar que de algún modo no somos instrumento de algo más, pues si vamos a la tienda de la esquina, digamos, y compramos un pastelito, o no sé, un refresco, un agua mineral, para vernos más sanos, ¿no? Este, entonces, digamos, hay instrumento ahí, pero ya las operaciones demasiado complejas, demasiado burocráticas, demasiado kafkianas, el otro día hablaba mucho de Kafka y eso, demasiado kafkianas, en donde ya puedes ver, digamos, el, el fondo, es decir, en la primera puerta, el fondo y el laberinto en el que te vas a meter, prefiero yo renunciar. Y entonces un lugar en donde no se te permite la renuncia fácil, ya me da miedo, ¿no? Es decir, creo que el arte de la renuncia, este arte, por ejemplo, que Barleby en este cuento de Melville ejercía de manera tan interesante, es lo que me parece que es imprescindible, ¿no? Imprescindible para poder justamente encontrar la salida, ¿no? Porque no renuncias nada más a decir todo esto que se habla sobre la responsabilidad y la, y la formalidad, ¿no? Pero hay alguna vez en un taller, y se me quedó para siempre, me dijeron, responsabilidad viene de la capacidad que hay para responder. Y entonces es eso. En realidad, la falsa responsabilidad sería un lugar en donde se te obligara a hacer algo sin tener una respuesta, sin tener la capacidad de responder. Entonces, creo que lo más importante es negociar la subjetividad con esa posible respuesta que tú vas a dar para explicar cuáles son tus motivaciones. Porque hay gente que se enoja mucho luego, ¿no? Porque uno ha elegido una vida distinta y una forma de pensar y de hacer distinto, ¿no? Uno tiene la obligación de explicarlo de muchas maneras, pero siempre de hacer la respuesta. Es decir, la obligación ahí es de, 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 de hacer una respuesta, de configurar una respuesta. Es decir, lo obligaría porque lo social es lo que nos ha formado de algún modo, lo que nos ha colocado en este mundo y también enseñado a utilizar un tenedor, aunque podríamos soñar otras maneras de comer la comida, ¿no? Pero y entonces, por eso es que es complejo y no complicado, pero sí complejo, el hecho de justificar, pero no solamente porque haya que justificarlo a fuerza, sino porque es una especie de entrega, de ofrenda al lugar en el que crecimos, eh, colocar una buena respuesta a eso a eso que uno le contradice y eso, y junto a eso que uno decidió. Porque al final ahí el círculo se cierra, y es decir, no es tan fácil, no va a ser tan fácil que me impongas tus normas sin que pases por la dificultad de mi explicación. Es Bueno, decir, nosotros nos olvidamos. hay que tener unos principios muy claros, ¿no? Para dar esa respuesta de manera contundente. Yo me pregunto, ¿qué hay detrás de la ira de quien se opone a que, como decías, uno viva de una manera diferente? ¿A qué te refieres, pues, a ahondar en eso? Sí. Puede ser, exactamente, sí. Porque fíjate, yo pues siempre fui indisciplinado y fui muy rebelde y me salí de mi casa muy joven, ¿no? Y estaba enojado, enojado por las cosas que dejaba atrás y el tipo de cosas que se me intentaban imponer. Y poco a poco me fui dando cuenta de que no, de que muchas de esas cosas son muy simples en realidad, muy, no sé si simples, pero muy simplonas. Sí, porque estaba haciendo yo la diferencia entre simplicidad y Por simpleza. ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el exigir que te vistas de determinada manera. Así una cosa muy sencilla, ¿no? Muy simple, muy simplista más bien. Y yo decía, pero ¿por qué me obligan a esto? Y me fabriqué una cosa que además ahora con una lectura o sea, este libro lo leí justamente porque tengo mi pequeña teoría de Tombuctú. Lo que yo digo es, si no me enojo yo o sea, si yo me enojo, más bien, con alguien que me exige comportarme de determinada manera y cumplir ciertos cánones, pero esta persona es una persona más que tiene todo el derecho de existir y de tener su propia manera de concebir el mundo. E imagino a alguien que está ahora en Corea, bueno, imagino a la señora que está en la esquina haciendo quesadillas
o el cuate que está cobrando los boletos en el metro, o mi vecino, o el vecino de Iztapalapa, o donde sea, o en Corea o en Tombuctú, pues a ellos no les pido razones, ¿no? Es decir, el mundo es demasiado complejo, demasiado grande, demasiado lleno de ideas como para intentar yo imaginar, para imaginar que puedo corregirlo en esta persona que me está diciendo, no, tienes que comportarte de otra manera. Más bien, no quiere decir que no elabore mi propia respuesta, mi propia crítica, digamos, pero esa crítica tendrá de algún modo que perdonar hasta cierto punto, vamos, es demasiado quizás colocado en un pedestal y no, más bien es entender, así como yo intento entender mis propias razones, entender que esta persona también tiene procesos y que en la interacción con esta persona, pues ahí vamos modificando el mundo o no. Tener la idea de que voy a cambiar este mundo de inmediato, pues es ingenuo. Digo, los primeros regaños, los primeros momentos de fracaso argumentativo con los otros, pues nos fueron formando, ¿no? Pero ya después de tanto fracaso, digamos, es decir, de tanto y tanto intentar, ya sabemos, no podemos ser ingenuos acerca de que el mundo no va a cambiar como nosotros deseamos que cambie. Lo que sí podemos es juntarnos con nosotros, con los otros, Exacto, con los que se parecen a nosotros y empezar a hacer juego y poder decir, no, ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo en realidad depende de un grupo al que tú perteneces y está bien, porque así es el mundo. Pero lo que yo te estoy diciendo es parte de un grupo al que yo pertenezco. Mis libros, por ejemplo, fui un obsesionado, ahora ya no tanto, pero un obsesionado un comprador compulsivo de libros. Y mi manera de justificarlo era esa. Incluso comparado cualquier cosa, ¿no? O sea, tengo ahí libros, incluso de colección solamente por mi, o sea, no de colección, sino que documentan muy bien mi deseo de leerlo todo, ¿no? O sea, de cómo criar, por ejemplo, gallinas en un establo, o tengo cosas ahí de cómo hay un manual de fútbol, cosas así que no es que me interesaran propiamente por mis temas, sino que decía qué interesante. Y es que es eso, es la voz no solo de los muertos, que en buena medida, la gran cantidad de libros que hay es la voz de unos muertos ahí que se pusieron a escribir los libros y pudieron trascender históricamente, pero por otro lado también los vivos que te están diciendo cosas. Y entonces era un poco para agregar fuerza, para agregar potencia y poder regresar con mi grupo de amigos y decir, no está tan fácil, ¿eh? Entonces, y creo que de algún modo mi familia, fue modificándose, aunque les cueste trabajo aceptarlo, o mi grupo, digamos, más cercano, fue modificándose justo mediante esta técnica, no es una técnica, pero sí es un poco una técnica social, ¿no? Es decir, perdón, pero tengo una banda allá afuera que te van a platicar unas cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues me reuní con los que pensaban que sí, que Cristo era mujer o que éramos todos, ¿no? Hay un libro buenísimo, por cierto, que se llama de Luther Blissett, este colectivo que hacían estos artistas italianos, que se inventaron un autor y lo difundieron en Bolonia y después en toda Italia, y después le publicaron el libro que se llama Q. Y es extraordinaria la novela, porque es además escrita por varios autores, en donde lo que se documenta es a los protestantes más radicales. Uno de los primeros es Thomas Müntzer, ¿no? Que es este tipo que pues era que a diferencia de Calvino o de todos estos que finalmente estaban pactando, estaban negociando la nueva manera de pensar el mundo, estos eran radicales y tenían otros intereses. También fueron eliminados, ¿no? Entonces hay que encontrar ahí la técnica para no ser eliminados. Pero los amigos ahí, los amigos, las amistades, más allá de lo funcional, de lo operativo que pueda resultar eso, más bien es una manera de subsistir y de sobrevivir, de estar con los otros. Entonces, a mí me parece que siempre que hay que ir con los otros. ujú. Hay que Bueno, intentar pensar de uno mismo. yo creo que Bart Levy era un radical que tenía muy buena técnica para no ser eliminado, ¿no? Por ejemplo. Y me pregunto, ¿quiénes son los radicales de ahora? ¿Cuál es la escritura radical? Y es buena pregunta. Pues sí, habrá que buscarla. Creo que ahora en esta transparencia justamente de la que hablábamos hace rato,
pues aparentemente todo es visible y entonces ya se dice, no, aquí ya no hay genios incomprendidos, ya todo el mundo tiene de algún modo un canal y habría que darle la vuelta a eso para decir es que se trata de ideas y las formas, quién está pensando el mundo de otra manera. Pero sí creo que es más difícil encontrarlos, quizás estén más ocultos o quizás también los hemos, el mercado, pero todo el aparato de producción los ha incorporado más fácilmente. Es muy fácil caer en las redes, en las redes de las redes, porque ahí aparentemente todo es visible, pero todo es cooptable. Todo es, digamos, diversificable en la venta y en el mercado y en la difusión. Entonces yo creo que yo siempre tengo un problema con el asunto de la comunicación si no genera comunidad verdadera, pero entonces comunidad verdadera es muy difícil en estos tiempos, porque quizás yo también ahí estoy idealizando, pero es difícil en la medida en la que todo está siendo intermediado por un producto o una lógica de mercado y entonces la realidad que es realmente invertida, según lo que dice Debord, este, nos ha cegado de algún modo a todos, ¿no? Pero bueno, más allá de ser catastrofistas, porque también es un poco una tendencia de mi generación a la que yo me resisto un poco a caer, porque pues es muy normal, digamos, haberlo visto, pensar así, habiendo visto el desastre en el que de algún modo se está convirtiendo el mundo, este, también deberíamos pensar que hay otras maneras que no estamos pensando, que no es uno, que no soy yo el que las debe pensar, sino que hay alguien más que me debe decir, bueno, no es que deba, pero que sí puede decirme en un grupo de gente común, no, güey, estás equivocado porque la manera quizás de utilizar TikTok, tú no estás viendo que nosotros estamos usando TikTok de esta manera y tú ni siquiera lo estás percibiendo por estar tan metido en tus críticas de otro momento. Entonces, fíjate bien. Mm. Y lo bueno de ese pensamiento, es decir, de esa posibilidad, es que uno esté lo suficientemente abierto, que tenga los canales abiertos para decir, ok, yo creo que explícame, ¿no? Explícame y déjame verlo de distintas maneras, y yo sí me prestaría a ser convencido también, ¿no? No veo cómo yo, pero tengo un amigo que, por ejemplo, hace este tipo de trabajo español que hace este tipo de trabajo con alumnos y permite, y entonces me ha dicho muchas veces, no, fíjate lo que están haciendo, el tipo de formatos que están empezando a entender y la pericia que están adquiriendo ellos que nacieron con estos medios, porque después van a ser un algo más. Espero que la sistematicidad del sistema no esté ya previendo de manera muy clara hacia dónde pueden ir esas tendencias. Pero regreso a lo que hablábamos, pues yo siempre confío en la frontera, no en la grieta. O sea, en la frontera también, pero en la grieta. Siempre va a haber grietas, más grietas de las que podemos ver. Y en esas grietas siempre se puede colar, ¿no? Se puede hacer algo. A veces es Ya, una pequeña grieta que es cada vez más grande. ya lo decía Leonard Cohen, ¿no? Y hablando de Cohens, ¿tú estudiaste en la SOGEM? Sí. Te tocó el Arrigo Cohen todavía. ¿Qué generación Ah, Rigo eres? Cohen. Le decíamos a Rigo Cohen, porque así le hacía con la garganta. Personajazo, personajazo. Muy querido, muy raro, ¿no? De hecho, creo que yo estuve en la generación que lo vio morir. O sea, que lo vio, que ya no, cuando falleció, todavía nos estaba dando clases, o fue cuando ya tuvo que irse al hospital. 30 y qué, 5, por ahí. ¿Cuál es tu generación? Ay, no me acuerdo, ¿No? no tengo el número. Ah, por ahí lo debo tener mi diploma, pero no me acuerdo. César, ¿y cuáles son los espacios a los que alguien que nos escuche se pueda aproximar, virtuales o físicos? Para juntarse y para hablar de estas cosas, ¿te refieres? Sí, sí, si son revistas, si son librerías, si son libros, si son redes. Bueno, pues sí, hay muchas cosas. Ahora estoy haciendo parte un poco de una asamblea de artes que está por ahí dando vueltas y que tiene que ver justo con esto que hablábamos de los presupuestos, que vale la pena acercarse para ver cuáles son las discusiones que están ahí ocurriendo.
Es muy, muy cambiante porque aunque tiene formatos muy interesantes para no generar discusiones largas, porque luego estas cosas de asambleísmo y eso es generan así como que son más bien terapias de grupo y más que otra cosa. Y entonces los formatos son muy interesantes para justamente evitar eso, pero luego no se tocan ciertos temas a profundidad desde mi punto de vista. Pero bueno, creo que habrá que unas por otras, ¿no? Y entonces este es un lugar que me parece interesante para generar discusión sobre todo en el sentido del apoyo a la cultura, ¿no? O sea cual sea la postura, creo que es bueno dialogarlo siempre y siempre mantenerse en una posición crítica, no en el sentido de mala leche, de crítica a mala leche, sino de revisión, de análisis, de complejidad acerca de los fenómenos que están ocurriendo, ¿no? Es decir, podríamos aceptar que un Estado más o menos esté generando ciertas políticas artísticas y sin embargo siempre deberán ser revisadas, siempre deberán ser objetadas si hay necesidad o si no, analizadas, ¿no? Y otros espacios, pues sí son revistas. Yo tengo una pequeña revistita que se llama Sinocéfalo, que voy a empezar otra vez a generar ahí algunas cosas. Me mandan mucho material y a veces no hay tanto tiempo Es para ir. digital. Es digital y también impresa. Comenzó siendo Ah, impresa y después fue al formato digital, pero ya está siendo una pequeña editorial. Entonces ahora, muy bueno, justo Raúl Vaneigem ha sido uno de los afortunados encuentros porque encontré unos editores y propagadores de su obra chilenos que justamente me encontré en la pandemia y bueno, me han ofrecido también publicar textos de él y bueno, pues estoy haciendo libritos con su obra y varias otras cosas que por ahí están saliendo ya, cosas de poesía, sí, pero en realidad lo que a mí me interesa es el ensayo, un poco el pensamiento crítico, que no sea necesariamente académico, aunque sí muy documentado, pero no académico, con los formatos ahí rígidos y a veces un poco como gratuitos ahí de esa rigidez. Y pues estoy ya generando una pequeña colección de ensayo ahí, ¿no? Pero se pueden acercar a sinocéfalo.com y ahí está también hay material. Estoy en una asociación de escritores también, que ahora soy el presidente de esta pequeña asociación de escritores. Justamente, por cierto, que tocas el tema de la SOGEM. La AEM fue la precursora de la SOGEM, la que hizo que luego Fernández Unzaín, que fue el director de la SOGEM, llegara con los escritores que estaban afiliados a la AEM y se los llevara a la SOGEM o prometiéndoles sea, la el... asociación es la mamá de la sociedad general. Sí, sí, en términos Ah, históricos, sí. Pero luego la asociación se quedó ahí navegando en la nada, ¿no? Y lleva mucho tiempo sobrevivió de esa manera y ha seguido sobreviviendo, sigue en pie, pero con pocos recursos y con algunos problemas. Pero es interesante las discusiones que se generan ahí, porque se generan justamente discusiones acerca de la independencia, no solo de los derechos de autor, que la SOGEM se hizo especialista. Hussein se hizo rico con ese tema de la negociación, de los derechos de autor con Televisa, por ejemplo, ¿no? Que tiene sentido también porque pues, también hablan me acuerdo de Ramón Obón, que también fue mi maestro. Y ujú. Obón era un capo de los capos, un excelente abogado, pero ya quién sabe ahí si el apelativo ahí de capo no va también por otro lado, ¿no? Pero el caso es que era muy bueno, ¿no? Era un gran abogado, ¿no? En fin, creo que tenía sentido que en la SUGEM hubiera ese tipo de formación, porque yo creo Ya, que tiene que ver con estos problemas. Quizás la tendencia de la SOGEM era un poco ahí como medio enrarecida, colmilluda, ¿eh? colmilluda. Colmilluda, exactamente, para no irnos demasiado, para no volarme la barda. Pero sí, colmilluda, y que yo me acuerdo que Roberto Gómez Bolaños le ganaba los premios de teatro a todos, y uno decía, ay, ¿a poco? ¿No? Bueno, los premios es otro tema ahí que esté la Eso, marinera, ¿eh? sí, totalmente, porque pues es que es legitimidad y la legitimidad se consigue no nada más con digamos, apreciación estética o revisión artística, sino con política. Entonces, eh, no deberíamos sorprendernos tanto de que los premios estén amañados, sino deberíamos hacer la crítica acerca de sus motivaciones políticas. Pero bueno, sí, la AM también tiene esa tendencia. Ahora estamos ahí como renovando un poco la planilla y estamos ahí haciendo cosas ahí un poco como
Es interesante porque las asociaciones justamente hicieron las veces de sindicatos, ¿no? Es decir, como los trabajadores del arte, pues no tenían sindicatos porque no eran necesariamente ¿cómo se llama? Contratados por un patrón, pues las asociaciones hacían esas veces, pero pues también eran, y en este país además pues tenemos ese gran problema, ¿no? De que pues los sindicatos charros y los sindicatos blancos justamente funcionaron para eso y para lo que ya sabemos, y también las asociaciones pues son motivo de mucha crítica y yo creo que hay que hacerlo para que renueven un poco su condición, renueven su razón de ser.